Ellos creían que era casualidad, pero era la mano de Dios dictando el destino. El secreto del día en que los apóstoles jugaron a la suerte divina, es el juramento escondido de que tu vida jamás ha sido un accidente. Te contaré un suceso que pocos teólogos se atreven a desentrañar, un acto que fue la última sombra del antiguo pacto y el primer suspiro del Espíritu Santo operando sin límites. Un ritual tan cargado de poder arcano que su significado fue sellado al día siguiente por el fuego de Pentecostés. Nos adentraremos en el secreto jamás contado del día que los discípulos echaron suerte ante Dios, un momento donde la fe se puso a prueba no con milagros, sino con el azar sagrado, la antesala de una nueva era. El silencio que envolvía el aposento alto era tan denso que parecía absorber la luz. No era un silencio de paz, sino de una expectación agónica, roto solo por el murmullo de 120 almas desorientadas. El maestro, el rabí cuyo rostro era la misma promesa de la resurrección, había ascendido al trono de su Padre, dejando tras de sí no solo la gloria, sino un vacío que resonaba con la traición y la muerte. 12 eran, el número perfecto de las tribus de Israel, el fundamento de la nueva Jerusalén, pero ahora solo quedaban 11. Judas Iscariote había consumado su destino, cayendo bajo la maldición silenciosa del oro y la desesperación, su campo de sangre un monumento a la fatalidad de la libre elección. Pedro, el Cefas, la roca de la fe inestable que ahora ardía con el conocimiento del perdón, se levantó en medio de la congregación. Sus palabras, registradas en el pergamino sagrado, invocaban la sombra de David, el rey profeta, para justificar lo que estaban a punto de hacer. Habló de la profecía, del salmo que anunciaba, sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y tome otro su oficio. Este no era un mero reemplazo administrativo, era la reparación de un tejido profético roto. Los 12 debían ser restaurados antes de la venida de la promesa, pues el número era el sello de la obra de Jesús en la tierra. Su misión era completarla. Ahora, analicemos el misterio más profundo, el desconocido ritual de elección de Matías. 2 hombres fueron presentados, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, un hombre de rectitud incuestionable, y Matías, cuyo nombre significa regalo de Dios, del cual la historia no nos ha legado más que un susurro. No se hizo una votación democrática, ni un debate teológico sobre quién tenía las mejores credenciales apostólicas. No, los 11 apóstoles, guiados por Pedro, se arrodillaron e hicieron la única cosa que el antiguo pacto les había enseñado para sondear la voluntad absoluta en tiempos de crisis, oraron y echaron suertes ante Dios. Este acto, este lance de los Urim y Tumim simbólicos, es uno de los momentos más arcaicos, más misteriosos del cristianismo primitivo, un lenguaje de Dios que estaba a punto de ser silenciado para siempre. La oración que elevaron es la clave. No pidieron el juicio del hombre, sino la revelación del Altísimo. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. En ese instante, la congregación se suspendió entre el favor de Dios y el albedrío humano. El acto de echar suertes, el cleros, no era un juego de azar pagano, era la última vez que el pueblo de Dios utilizaría un método material, tangible, para recibir una respuesta inmaterial, divina. Era un vestigio de la ley, un juramento escondido de que Dios puede hablar a través de lo aleatorio para probar que nada es, en verdad, aleatorio. La dimensión espiritual de esta decisión es monumental, y aquí reside el secreto, se hizo antes de Pentecostés. El Espíritu Santo, en su manifestación plena como consolador y guía para la Iglesia, aún no había descendido. Sin embargo, ¿cómo pudieron entonces estar seguros de la elección? La respuesta es la intervención del Espíritu Santo a través de la fe de los apóstoles, una primera intervención tras la resurrección, un ensayo general, por así decirlo, donde el Espíritu se manifestó sutilmente, guiando la mano y el corazón del que lanzó la suerte, probando que él ya estaba activo, preparando la Iglesia para su inminente llegada de poder.
El simbolismo oculto detrás de la suerte sagrada es que era un lenguaje profético, una rúbrica final del Antiguo Testamento. En Proverbios capítulo 16 versículo 33 dice, «La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella». El apóstol Pedro, anclado en la ley y los profetas, confió en que el Eterno, aquel que conoce el fin desde el principio, dictaría el resultado a través de un mecanismo que trascendía la lógica humana. Este acto fue la conexión profética con Jesús, pues al restaurar el número 12, los apóstoles no solo cumplían la profecía de David, sino que afirmaban la autoridad de Jesús como el verdadero Israel, el cimiento de la nueva comunidad, el cumplimiento de las 12 cestas de pan recogidas después de la alimentación milagrosa, el signo de que la mesa de Dios estaría completa. Y así fue. El cleros cayó sobre Matías. En ese momento, la suerte se convirtió en un decreto divino. El destino de un hombre desconocido fue sellado por una acción que la teología moderna casi ignora. Este es el secreto jamás contado: cuando tu destino depende de Dios, ninguna suerte es casualidad. Matías fue el hombre elegido por la providencia, no por el mérito humano. El número 12 fue restaurado. La iglesia estaba lista. Pero la verdadera historia de Matías, el apóstol del azar divino, y su vida épica tras esa elección, es un abismo de sucesos desconocidos que te dejará sin aliento. Continúa con nosotros para desvelar los hechos épicos y trascendentales que la historia secular borró. La resurrección de los 12 apóstoles estaba completa, y lo que hicieron Matías y los 11 a continuación, bueno, eso desafía toda lógica humana. La gente no lo sabe, pero la elección de Matías fue una prueba de fuego para los apóstoles, una trampa divina para ver si de verdad confiaban en el destino dictado por Jesús. Dale like y suscríbete ahora mismo porque lo que viene a continuación es la razón por la que el cristianismo primitivo se mantuvo en pie. Hablamos de misterios, de historias que la Iglesia oculta y de la vida real de los seguidores de Cristo. Si te apasionan los hechos bíblicos más épicos y desconocidos, este es tu canal. Pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo de esta saga y de todo el conocimiento que desvelamos. Quédate hasta el final, porque el secreto que Matías llevó consigo hasta su martirio es la clave para entender tu propio llamado. La suerte, el cleros, había dictado el destino, y Matías, el regalo de Dios, se levantó de su anonimato para ser contado con los 11. Pero, ¿quién era Matías antes de ese fatídico día? La Biblia, en su concisión divina, nos narra su vida de la manera más sublime posible, por lo que testificó. En el libro de los Hechos se establece un requisito fundamental para el sustituto de Judas, que fuese uno de aquellos hombres que habían andado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Este es el hecho épico y desconocido. Matías no era un recién llegado, él era parte del grupo original de discípulos que siguió a Jesús desde el mismo inicio de su ministerio público en el Jordán, cuando las aguas se estremecieron ante la voz del Bautista. Él fue un testigo ocular de cada milagro, de cada sermón en la montaña, de la multiplicación de los panes, y de la transfiguración, aunque su nombre nunca figuró en la lista de los 12 originales. Imagina la escena: Matías había caminado los polvorientos caminos de Galilea, había escuchado las bienaventuranzas en vivo, había visto cómo Jesús calmaba la tempestad, pero siempre desde la periferia, en la sombra de los 12. Él no fue el que reclinó la cabeza en el pecho del Maestro, ni el que dudó al ver las llagas, ni el que negó a Jesús 3 veces. Él fue el fiel silencioso, el que se mantuvo firme y constante sin la promesa de la fama apostólica. Por eso, su elección por suerte no fue una lotería, sino la confirmación de su favor de Dios ganado a través de años de lealtad invisible. Los apóstoles no eligieron a un novato, el Espíritu, a través de la suerte, eligió al testigo perfecto, al que conocía la vida de Jesús en su totalidad.
El secreto más profundo de este momento es que Matías fue el eslabón perdido entre el ministerio terrenal de Jesús y el establecimiento de la Iglesia por el Espíritu Santo. Su elección fue la declaración de que el legado del Maestro no solo recaería en los famosos, sino también en aquellos cuya fidelidad no necesitaba un título para existir. Su vida contada en la Biblia, aunque breve, es un testimonio de la perseverancia anónima. Su relación con Jesús se forjó en el discipulado diario, en la escucha atenta de las parábolas que a los demás les eran veladas. Él estaba allí cuando Judas se marchó de la última cena, él estaba en Jerusalén orando cuando los demás huyeron. Su vida entera era la preparación para ese único momento, ser el 12º, el reparador del muro. Ahora, entramos en hechos trascendentales que nadie se atreve a contar. Tras la elección, la vida de Matías se convirtió en una leyenda que los evangelios apócrifos y las tradiciones eclesiásticas recogen con asombro. Su ministerio no fue fácil, él fue, por decreto divino, el apóstol de la restauración. Se dice que Matías se enfocó en las tribus perdidas de Israel o que viajó a territorios tan lejanos como la Colchis, la actual Georgia, o incluso a Etiopía. Esta es la parte épica y desconocida. La tradición narra que en esos lugares salvajes, Matías tuvo que enfrentarse a magos y hechiceros que utilizaban el poder demoníaco para oponerse al Evangelio. Su predicación no solo se basaba en el testimonio de la resurrección, sino en la autoridad que le otorgaba el haber sido elegido por la última manifestación tangible de la voluntad de Dios antes del Espíritu. Uno de los hechos más impactantes que se le atribuyen es la legendaria lucha contra una secta que utilizaba un veneno para cegar a la gente, manteniéndolos en la oscuridad física y espiritual. La narración épica dice que Matías, usando el nombre de Jesús, no solo curó a los ciegos, sino que bebió el veneno sin sufrir daño, demostrando que su apostolado era tan genuino como el de Pedro o Juan. Este milagro, esta afirmación de poder sobre la muerte y la maldad, es el eco de la promesa de Jesús: tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Matías validó su elección por la suerte sagrada con la autoridad de Cristo mismo. Su destino, como el de la mayoría de los 12, fue el martirio. La tradición más aceptada y conmovedora relata que Matías fue apedreado y luego decapitado en Judea, quizás por los mismos que lo habían presenciado caminar con Jesús. El apóstol de la suerte fue el apóstol del sacrificio. Su vida es un recordatorio de que ser elegido por Dios, incluso a través de un mecanismo tan misterioso como el echar suertes, no garantiza la comodidad, sino la corona de espinas. Su sangre, derramada, selló la legitimidad de su elección. Matías no solo completó el número 12, sino que completó la cuota de sacrificio que Jesús había predicho para todos sus testigos. Este es el secreto jamás contado: el azar divino te pone en el camino de la gloria, y la gloria, a menudo, exige la vida. El misterio se profundiza, porque Dios eligió a Matías con un método que estaba a punto de prohibir para siempre. Esta no es una anécdota, es el cierre de un pacto. Si te has quedado hasta ahora, es porque tu espíritu busca la verdad oculta. Sigue con nosotros. El secreto que te revelaremos a continuación es la razón por la que ya no necesitas echar suertes para conocer la voluntad divina. Esto es poder puro. La elección de Matías mediante el acto de echar suertes marca un punto de inflexión teológico tan vasto y profundo que pocos teólogos se atreven a explicarlo en su justa dimensión. El simbolismo oculto detrás de la suerte sagrada es que operaba como el lenguaje profético final del antiguo pacto. Para entenderlo, debemos volver a los tiempos de Moisés y del tabernáculo. El sumo sacerdote llevaba en su pectoral 2 piedras, el Urim y el Tumim, cuyas palabras significan luces y perfecciones, un oráculo físico que permitía a Dios dar respuestas binarias, sí/no, a las preguntas de su pueblo. El acto de echar suertes era, por lo tanto,
la manifestación más directa y menos adulterada de la voluntad divina en una era donde el Espíritu de Dios no moraba en el hombre, sino que descendía sobre el hombre para misiones específicas. Pero la elección de Matías fue diferente, pues se hizo en la penumbra de la ley y a la puerta del Espíritu. El aposento alto, en ese momento de la suerte, era una cámara de transición. Los discípulos estaban obrando con la herramienta que conocían, confiando en la promesa de Proverbios: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Este juramento escondido revela la absoluta soberanía de Dios, la creencia de que en el aparente caos del azar, la mano invisible del Creador dirige cada partícula. La suerte de Matías no era casualidad, era la última vez que Dios usaría un método material para hablar, porque, inmediatamente después, se preparaba para hablar directamente desde el interior de cada creyente. El acto de fe que realizaron los 11 no fue simplemente un acto de obediencia a una tradición, sino una declaración de que estaban dispuestos a aceptar al 12º dictado por el cielo, sin objeciones humanas. Pudieron haber elegido Justo, el que se llamaba Barsabás, quien por su apodo de Justo parecía ser el más calificado por los hombres. Pero ellos se rindieron a la maldición silenciosa de su propia opinión. El resultado les decía: no es por vuestro discernimiento humano, sino por mí, el Señor, que restauro mi fundamento. La elección de Matías fue, en esencia, la última lección objetiva de la divina providencia antes de que el método cambiara para siempre. Esta es la dimensión espiritual: cómo interviene el Espíritu Santo por primera vez tras la resurrección. En el preciso momento en que echan suertes, el Espíritu Santo aún no ha venido en plenitud de poder, no ha bautizado a la Iglesia, pero está operando, preparando. Piensa en ello como una intervención sutil y direccional. El Espíritu, el mismo que inspiró las profecías que Pedro citó, ahora dirige la mano que arroja el cleros y la forma en que cae. Esta es una manifestación de su gracia preliminar, validando la necesidad del número 12 y asegurando que Matías, el testigo total de la vida de Jesús, ocupara su lugar. Fue la confirmación de Jesús desde el trono celestial, antes de que el Espíritu descendiera como el viento y el fuego. El misterio más profundo que pocos explican es este: Matías fue el único apóstol escogido por el Padre, a través de la ley, para ser el puente hacia el Espíritu. Su nombre, regalo de Dios, se convierte en un símbolo profético. La suerte fue el don de la transición. Después de Pentecostés, el relato bíblico nunca más muestra a los apóstoles echando suertes para tomar una decisión importante. ¿Por qué? Porque ya no era necesario. El Espíritu Santo, prometido por Jesús, se convierte en el oráculo viviente, la guía interna, el Urim y Tumim dentro del corazón del creyente. La ley, que requería un método externo y material para la voluntad de Dios, dio paso a la gracia, donde la voluntad de Dios se inscribe en la mente y el corazón, como una voz audible para el alma. La vida de Matías, por lo tanto, se convierte en la bisagra de la historia de la salvación. Su apostolado representa el favor de Dios sobre el hombre que persevera en la fe silenciosa. Él fue el último elegido por suerte, y el primero en predicar bajo el poder pleno del Espíritu Santo que descendió apenas días después. Imagina la poderosa transformación: el hombre elegido por un ritual antiguo, es inmediatamente empoderado por el poder más nuevo y dinámico del universo. El acto de echar la suerte sobre Matías es el cierre épico de un capítulo bíblico. La reflexión espiritual es ineludible: cuando tu destino depende de Dios, ninguna suerte es casualidad. Para los discípulos, significaba la certeza inquebrantable de que el fundamento de la Iglesia estaba completo, no por su propia sagacidad, sino por la autoridad directa del cielo. Para ti, el televidente, significa que en tu vida,
lo que a menudo percibes como un golpe de suerte o un accidente, puede ser la mano dirigida de la providencia, el cleros divino cayendo en tu favor. Matías es el apóstol que nos enseña que el camino a tu propósito puede ser anónimo, pero la elección final es siempre del arquitecto. Y la historia de Matías no termina aquí, lo que le ocurrió en las tierras lejanas de la India y su conexión final con el apóstol Tomás, es lo que desvela el juramento escondido de su misión. El apóstol elegido por una ficha de madera se convirtió en el azote de los demonios. Las leyendas apócrifas nos regalan una versión de Matías tan feroz que la Iglesia la ocultó para proteger el mensaje de la gracia. Si buscas el poder real de los apóstoles, prepárate para escuchar la crónica que vincula a Matías con el corazón de Asia. No te vayas. Una vez que el fuego de Pentecostés descendió, Matías, el apóstol de la suerte divina, se transformó. El hombre silencioso, elegido por el último acto de la ley, fue investido con el poder que superaba los Urim y Tumim, la gracia incandescente del Espíritu Santo. Su historia, apenas un versículo en el canon bíblico, florece en las tradiciones más antiguas de la Iglesia, revelando un ministerio de una ferocidad espiritual inaudita. Este es el relato épico y desconocido que pocos se atreven a contar. La Biblia narra cada momento de este personaje a través de sus acciones y su testimonio. Aunque no tiene un evangelio propio, su vida entera es una parábola viviente, la de la fidelidad oculta que es recompensada con el llamado supremo. Su relación con Jesús no se limitó a los 3 años de ministerio, se extendió a la prueba de fuego de la fe post-resurrección. Él fue, junto a los demás, testigo de las apariciones del Cristo resucitado, lo que sella su credibilidad apostólica y lo convierte en un pilar de la fe. Ahora bien, el destino de Matías se bifurcó hacia el oriente, un hecho trascendental que conecta su historia con la de otro apóstol famoso, Tomás. La tradición nos dice que Matías fue enviado a predicar a regiones que hoy abarcan partes de Georgia, la actual Turquía oriental, y algunas fuentes lo sitúan llegando a la India. Esta expansión geográfica es fundamental para entender el cristianismo primitivo, demostrando que el Evangelio, desde su origen, rompió las fronteras de Judea y el Imperio romano. Los hechos más impactantes y épicos de Matías ocurren en el corazón del paganismo. Las narraciones de los hechos de Andrés y Matías en la ciudad de Mirmidonia, una ciudad de caníbales o bárbaros, según la versión, son dramáticas y violentas. Se relata que, al llegar Matías, fue encarcelado. Los habitantes, cegados por la maldición silenciosa de sus dioses oscuros, pretendían devorarlo. Sin embargo, en un giro épico, una luz celestial llenó la prisión, y Matías oró con tal fervor que no solo rompió las cadenas, sino que el fuego celestial quemó a los guardias que intentaban acercarse, no para matarlos, sino para obligarlos a ver la verdad. El favor de Dios sobre Matías era tan palpable que se narra un evento donde un veneno mortal, destinado a cegarlo y matarlo, se convirtió en agua cristalina en su boca. Este milagro no solo recuerda la promesa de Jesús, sino que también lo posiciona como un apóstol con un poder milagroso de primera línea, una validación constante de la suerte sagrada que lo eligió. Matías, el apóstol de la transición, se convirtió en el ejecutor de la autoridad de Cristo en las tierras más paganas. El simbolismo oculto detrás de estas luchas es que Matías representaba la superación final del miedo. Fue elegido para restaurar un vacío dejado por la traición, y su ministerio se centró en confrontar a las fuerzas que buscan la destrucción del alma y el cuerpo. Él era el antitipo de Judas, donde el uno cayó por la desesperación, el otro se levantó por la providencia inmutable. Su destino era demostrar que la elección de Dios no es revocable y que el propósito divino se cumplirá, incluso a través del método más inesperado. La culminación de su apostolado se tiñe de leyenda y gloria.
Se dice que Matías liberó a muchos cautivos, destruyó ídolos y bautizó a miles, pero su final fue tan heroico como su elección. La versión más impactante, la que encierra el juramento escondido de su ministerio, lo sitúa de regreso en Judea o en una provincia romana, donde fue confrontado por la oposición judía. No fue una muerte en paz, fue una ejecución brutal. Se narra que fue clavado a una cruz y luego decapitado con un hacha, o apedreado hasta la muerte. Este tipo de martirio, el de la decapitación con un hacha, se convirtió en un sello de su sufrimiento y una señal de su total entrega. El mensaje final de su vida, tan anónimo en la Biblia canónica, es inmensamente trascendental. Matías nos enseña que el destino de la Iglesia no depende de la fama humana, sino de la fidelidad silenciosa al llamado divino. Su existencia es el recordatorio épico de que cada creyente, incluso el que está en la periferia, tiene un lugar profético en el plan de Dios, un lugar que a veces es revelado a través de la suerte, que a los ojos humanos parece azar, pero que al final es la voluntad inquebrantable de Dios. Cuando tu vida es dirigida por el Espíritu, no hay casualidad, solo un camino perfectamente trazado. El secreto de Matías es el secreto de tu propia vida. Lo que a ellos les pareció echar suertes, a Dios le pareció la confirmación de su propósito eterno. Este es el cierre que lo cambia todo. Hemos viajado a través del tiempo, desde el tenso silencio del aposento alto hasta las lejanas tierras de Georgia y la India, siguiendo el rastro del apóstol más misterioso, Matías, el elegido por la suerte sagrada. El secreto jamás contado del día en que los discípulos echaron suerte ante Dios, no es la historia de un ritual, sino la profunda revelación de la omnipotencia de la providencia. La elección de Matías fue el último suspiro de un método arcaico para recordarle a la Iglesia naciente que, antes de la llegada del Espíritu Santo como guía interna, el control absoluto de cada detalle de su fundación pertenecía únicamente a Jesús. La vida de Matías, aunque narrada de forma concisa en la Biblia, es el testimonio épico de que el favor de Dios no se basa en el reconocimiento, sino en la disponibilidad y la constancia. Él fue el testigo de la resurrección que se mantuvo en el anonimato durante 3 años, el hombre que no buscó la fama, sino la sombra del Maestro. Su elección por el cleros fue la ratificación celestial de que su fidelidad valía más que cualquier elocuencia o carisma. Él corrigió la maldición silenciosa de la traición de Judas con la bendición de la obediencia, demostrando que el agujero dejado por el fracaso humano siempre será llenado por la perfección divina. El simbolismo trascendental de este evento es que Matías fue el puente que unió la era de la profecía con la era del poder. Al ser elegido antes de Pentecostés con un método de la ley, y luego ser empoderado por el Espíritu de la gracia, su vida se convirtió en una conexión profética directa con Jesús, el cumplimiento de la ley y el inaugurador del nuevo pacto. Desde su elección, el mensaje fue claro: ya no habría necesidad de buscar respuestas en métodos externos, pues el juramento escondido de la guianza divina se haría audible en el corazón de cada uno. El ministerio épico de Matías en las tierras de los bárbaros, su confrontación con el veneno y la hechicería, y su martirio con el hacha, son la validación final de que su suerte fue, de hecho, su destino manifiesto. Su historia nos obliga a la reflexión espiritual: si la elección de un apóstol crucial para el fundamento de la Iglesia fue dirigida por un acto que parecía azaroso, cuanto más está Dios orquestando los detalles de tu vida, tus encuentros, tus oportunidades y tus desafíos. Cuando tu destino depende de Dios, ninguna suerte es casualidad. Esta es la verdad liberadora que Matías nos legó. Él nos enseña que las interrupciones, los desvíos, o incluso los momentos en que te sientes invisible, son solo parte del proceso para que el cleros divino caiga donde debe caer. Fuiste elegido, fuiste llamado, no por tu mérito, sino por la soberanía de un Dios que conoce los corazones.
Hemos desvelado un misterio que la Biblia no narra en voz alta, sino que lo grita en el silencio. La elección de Matías no fue el final de la historia de Judas, sino el poderoso inicio de la Iglesia bajo la autoridad de sus 12 pilares restaurados. Y ahora, quiero hablar contigo, la persona que se quedó hasta este momento crucial. Si esta historia épica, profunda y desconocida del cristianismo primitivo ha impactado tu fe y te ha recordado que no hay casualidades en tu vida, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este vídeo si sientes que el destino de Matías resonó con tu propio camino. Suscríbete al canal y activa la campanita si quieres seguir desvelando estos secretos bíblicos épicos y trascendentales que nadie se atreve a contar. Nuestro compromiso es traerte la verdad más profunda de cada aspecto de la Biblia, desde los orígenes del universo hasta el Apocalipsis. Si hay un tema bíblico que te apasiona, déjalo en los comentarios. Quiero leer tu testimonio. ¿Hay un momento en tu vida en que lo que te pareció suerte o casualidad resultó ser la mano dirigida de Dios? ¿Cuál es tu opinión sobre la elección de Matías? Deja tu comentario abajo y comparte tu experiencia. Tu fe es el eco de esta verdad ancestral. Recuerda siempre esto: en el vasto universo de la providencia de Dios, la suerte no existe, solo existe el propósito eterno que se cumple en cada uno de tus días. La vida de Matías es la prueba de que tu destino ya está escrito. Que la gracia, que transformó el azar en decreto, te guíe y te sostenga siempre.